En nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Recuerde el tema de esta noche. Hoy predicaremos por el tema un sacerdocio corrupto. Mi amado, hay un contraste entre lo que se declara en el verso 11 de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11, con lo que se menciona en el capítulo 2, verso 12 al 17. En el verso 11 dice el Señor: y Elcana, que el cual era esposo de esa sierva llamada, ¿sí?, Ana, ¿sí?, se volvió a su casa en Ramá, y refiriéndose al cumplimiento de ese voto que había hecho la esposa, y ahora sí también Elcana, entregando a su primer hijo de ella, mi amado, para que pueda ser formado ahora en el, digámoslo de esta forma, en el arte del ministerio, ¿sí? Mi amado, el niño ministraba, dice la Biblia, a Jehová, o lo que era igual, servía en la administración a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero contraste, mi amado, del verso 12 al 17, mi amado, los que eran descendientes de Elí, mi amado, y quiero ser un poquito abrupto aquí con mis palabras, eran, mi amado hermano, un desastre. ¡Qué contradicción! Los hijos de Elí, los hijos del sumo sacerdote, mi amado, eran hombres perversos, ministros, sí, diríamoslo de esa forma, mi amado, sí, de perdición. Pero junto a ellos también se criaba un pequeño, un adolescente que iba, mi amado, día a día formándose de la manera más consagrada, más humilde, pero al mismo tiempo más reverente, mi amado, que cualquiera otro en el templo. Un niño llamado Samuel. Esto me da una primera lección, ¿sí?, antes de ingresar al estudio propiamente del verso 12. ¿Cuál es esa lección? No importa, mi amado, muchas veces donde te toca crecer espiritualmente. El que tiene devoción por su Dios, así esté en medio de la porquería, mi amado, de la inmundicia del pecado, mi amado, no está obligado a contaminarse. El que quiere estar limpio de pecado, mi amado, tendrá que decidir ser diferente a los demás, y lo puede ser. Sí. El mal de la sociedad en la actualidad, o aún de las mismas personas, mi amado, es excusarse o escudarse diciendo: es que todos son corruptos y no me quedó otra más que seguir esa misma tendencia. Pues déjeme decirle que eso no es así. Samuel, mi amado, aquí marca una gran diferencia. Ahora bien, eso como para dar un precedente previo al estudio del capítulo número 2, verso 12 hasta el verso 17, si Dios nos da el tiempo para hacerlo. Ahora, veamos los antecedentes. Llamado, los hijos de Elí, ¿quiénes eran? Cuando retrocede un poco al capítulo primero, venga por favor rápidamente. Recuerde tomar apunte, mi amado, de estos datos que le servirán a usted para poder también, ¿no?, tener ese conocimiento previo de las cosas. En el capítulo número 1, verso número 3, escuchemos esto, y dice el Señor: todos los años aquel varón, refiriéndose a Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en un lugar llamado Silo, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Quiénes eran? Ofni y Fines, los cuales, dice la Escritura, eran sacerdotes ¿de quién? De Jehová. Mi amado, si volvemos al texto original leído, que es el capítulo 2, versículo número 12, la Biblia dice, mi amado, que los hijos de Elí, ya sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? Ofni y Fines. Mi amado, estos hombres, dice la Biblia, eran hombres impíos.
en ciertas traducciones, mi amado, cuando se refiere la escritura en esta misma porción bíblica a los hijos de Eli, mi amado, en ciertas traducciones los ponen como hijos de Belial o hijos de perdición, ¿sí? Y esa referencia, mi amado, que se hace notar en este primer texto bíblico, mi amado, manifiesta la penosa condición espiritual de los hijos del sacerdote. A esto también quiero añadir algo especial que se encuentra, mi amado, allá en el versículo número 17. ¿Sí? ¿A qué me refiero estrictamente? Cuando vamos al verso 17, mi amado, del mismo capítulo 2, veamos esto también, mi amado, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? Era pues, dice el Señor, muy grande delante de Jehová, ¿qué dice el Señor allí? El pecado de los jóvenes. Ojo con esto, mi amado, porque dice aquí, los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Otra, mi amado, peculiaridad que nos dice el texto es que estos hijos de Eli, que eran, mi amado, o ya estaban ejerciendo aparentemente el sacerdocio, mi amado, eran catalogados como hombres jóvenes, o dicho de otra forma, muchachos. Mi querido hermano, para poder ministrar en el templo y para poder intervenir ya de manera activa en el propio ya ministerio, mínimo tenían que tener 20 años para arriba. Era el orden, por decirlo así, preestablecido por Dios para poder servir. Y se servía, mi amado, sobre todo cuando el sumo sacerdote todavía mantenía por su edad, llamado el ministerio, hasta la edad de 50 años. Y eso, mi amado, cuando había ya quien lo sustituya, buscaban reemplazo prontamente para que el sacerdocio mantuviera el vigor, manteniera la fuerza, pero sobre todo el temor del Señor a la hora de servirle. Son aspectos generales que lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo. ¿Por qué, mi amado? Porque vamos también a considerar un agravante de estos hijos. No solo eran impíos, no solo eran demasiado jóvenes para servir, y recordando que por lo general la juventud lleva consigo, mi amado, falta también de algo que la misma Biblia en el verso 12 penosamente lo va a remarcar en estos jóvenes. La Biblia dice, verso 12, que no solo eran hombres impíos, sino que adicionalmente a esto no tenían ¿qué cosa? Ya vemos 3 agravantes acá. 3. No tenían, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Por qué causa? Las razones pueden ser diversas, pero las que yo me atrevería a decir, la primera, mi amado, es porque su misma incapacidad, ojo, mi amado, incapacidad por estar a destiempo a servir, ya los descalificaba, mi amado, porque todavía estaban en proceso de formación. Usted, mi amado, creo que es testigo de esto. Allá afuera hay mucha gente conduciendo lo que se denomina aquí tricimotos. ¿Quién de ustedes utiliza este medio de transporte? Creo que la gran mayoría. Pregunto, ¿todos los que conducen tricimoto tienen la edad para poder conducir? Pero usted se sube. Tiene que ser honesto. ¿Sí? 2. ¿Tienen, mi amado, la mayoría de estos todos los documentos en regla para hacerlo? La gran realidad es que no la poseen. Sin embargo, mi amado, nosotros sabiendo o por lo menos reconociendo esto, mi amado, damos, por decirlo de esa forma, sí, damos a la hora de utilizar el servicio, mi amado, le damos a ellos, parece ser el aval de que lo que están haciendo está bien. ¿Quién de ustedes le diera a manejar un cuchillo a un niño de 4 o 5 años? ¿Quién de nosotros
Le dejas, toma, juega, y le pasa el cuchillo. De pronto, por el berrinche que el niño le hace de que quiere usar lo que le ve a usted con tanta destreza manejar picando la cebolla. Usted dirá, no tienes ni la edad, no tienes ni siquiera la noción de lo que es esto, y lo que es peor, te puedes hacer daño o hacerle daño a alguien. ¿Verdad que es así? Todo lo que dice el texto, por eso es que es necesario darle este pequeño preámbulo, mi amado, a lo que vamos en esta noche a meditar, y vamos a ser muy bíblicos, y de hecho, mi amado, vamos a tener que hurgar bastante en aspectos de la ley, porque todo esto tiene que ver con asuntos de la ley a la hora de ministrar dentro del tabernáculo de reunión, o en este caso ya del templo mismo, mi amado, porque esto será básicamente una soga al cuello para esto, sí, para toda la familia del sacerdocio. 3 agravantes, recuerde esto. Primero, los hijos de Elí eran hombres impíos. Es decir, hombres que por su estilo de vida estaban, llamado, descartados para darle continuidad a ¿qué cosa? Al sacerdocio. A veces hay un término que de pronto no se conoce con bastante frecuencia: osmosis. Ese término, mi amado, tiene una base, y es un término nuevo que quisiera de pronto compartir su significado respecto de esto. Apunte, por favor, y esto como para que tenga una referencia. Sí, ¿qué es la osmosis? Mi amado hermano, es aquello que se recibe por influencia mutua. ¿Sí? La osmosis es aquello, repito, mi amado hermano, que se logra recibir por influencia mutua. Es un fenómeno posiblemente, mi amado, del poder más o menos apreciarlo con lo que se considera algo que, como es diríamos así, de ese palo, entonces la astilla tiene las mismas propiedades. ¿Ya? A veces se piensa o se cree que como el abuelo fue pastor, entonces el hijo lo será y el nieto también. Así como cuando de pronto el papá es doctor, la mamá es doctora, el hijo o los hijos son doctores, y uno dice, vaya, toda la familia al parecer es una familia ¿de qué? De médicos. O diríamos así, o están relacionados con los aspectos de la medicina. Si bien es cierto, mi amado, puede ser que los gustos se vayan adquiriendo al ver en la familia que tal o cual profesión, mi amado, pareciera ser despertar el interés. No significa que de pronto en medio de esa misma familia haya, por ejemplo, no solo como para darle por allí un pequeño de matiz, ¿sí?, al asunto y comprensión al mismo tiempo, de pronto se dice, mi papá fue cirujano, mi mamá fue de pronto ginecóloga, mi sobrino, tengo un sobrino que él es oftalmólogo. Por allí hay alguien más que es odontólogo. Por allí, mi amado, de pronto aparece alguien que es neurocirujano. Y uno dirá, wow, toda una familia, sí, apegada a la rama de la medicina. ¿Y tu hijo qué es de pronto siendo pariente? No, a mi hijo le gusta cantar. Sí, por allí toca la guitarra y tiene en esa de pronto tarea su gusto, su deseo. Y uno dice, uy, mire que mucha gente puede decir esto, uy, qué pena. Mi querido hermano, cuando se habla de la herencia, en este caso, porque era hereditario el ministerio, eso sí, mi amado, Dios lo había preestablecido así, que para asuntos del servicio dentro del tabernáculo, un linaje especial dentro de la tribu de Leví, un linaje, una familia, mi amado, habría de tomar para sí la función sacerdotal. Y era, mi amado, la familia de la tribu dentro de Leví, la familia de Aarón. El linaje de Aarón. La tribu, mi amado, era enorme.
Pero solo la familia de Aarón podía hacer uso ¿de qué? Del sacerdocio. Los demás de la tribu podrían servir como ayudantes, por decirlo así, mi amado, como ayudantes auxiliares del sacerdocio. Por allí de otra familia se tomaba para hacer aguadores, otros para hacer, mi amado, mantenimiento, otros para dedicarse a ser leñadores, otros para poder hacer los atuendos sacerdotales. Es decir, había muchas formas de servir dentro de la tribu para el ministerio, pero sacerdotes, mi amado, para ministrar en el altar, solo los descendientes directos ¿de quién? De Aarón. Y Elí era un descendiente directo. Pero, mi amado, el ministerio a veces se veía en contraposición con las demandas que Dios exigía. ¿Por qué, mi amado? Porque el hecho de que usted nazca en familia, por decirlo así, pastoral, no le da a usted garantía de que él, como para dar un indicio, primeramente que él desee ser pastor. Empecemos por ahí. ¿Quién le podría decir al pastor, oiga, su hijo tiene pinta de pastor? Pinta tendrá, porque si usted va y habla con él del pastorado no quiere saber nada. Él quiere ser youtuber, influencer. Y usted dirá, vea eso, ¿no? ¿Qué? Y alguien le diría al pastor, qué pena, ¿no? Sí, es que, mi amado hermano, cuando hablamos propiamente ya de lo que en el Señor en esta noche estamos tratando, estos hombres, estos hijos de Elí, mi amado, no tenían la más mínima noción de lo que representaba el ministerio y sobre todo a quién servían en ese ministerio. Ellos solamente, mi amado, se concentraron en los beneficios del ministerio. Así como cuando alguien ve desde afuera el pastorado y dice, mira, el pastor tiene carro. El pastor siempre anda con terno o come en los mejores restaurantes y cosas similares. Usa buenos relojes, tiene anillo, tiene cadena de oro. La gente a veces se fascina por esto. Y piensa que pastorado es plata. Pastorado es influencia. Pastorado es, mi amado, poder social. Y muchos, mi amado, ven esto con ojos brillantes, así como cuando alguien, mi amado, ve los dólares y la retina le cambia signo de dólar. Dice, está bueno el ministerio. Mi querido hermano, los hijos de Elí, por ningún, diríamos de esta forma, por ningún lado, eran idóneos para el ministerio. Cuando esto ocurría, mi amado, la familia próxima, porque dentro de la familia de Aarón no era el único hijo. Aarón tenía más hermanos. Estaba, mi amado hermano, considerado así como Moisés, también tenía descendencia, mi amado, recordando que los hijos hablando de Séfora, que era la mamá de ¿quién? Si no me falla la memoria, de Moisés, mi amado hermano, ahí habían 3 hermanos. Estaba quien, mi amado, por el primer hermano estaba quien, estaba Aarón, luego estaba María, Moisés, y ahí estaba María. Cuando de una línea, mi amado, de un hijo, siendo él el primogénito, no podía, mi amado, ejercer sacerdocio, lo hacía el segundo hermano. La familia, en este caso directa, de los lomos de quién, de Moisés. Y si acaso, mi amado, de pronto por ahí se cortaba la línea, mi amado, tendría que hacerlo de la descendencia de María. Pero de la familia de quién, de Aarón. Tenía que venir por ahí el asunto. Mi amado hermano, qué triste o qué tristeza podría darnos que en medio de una, digamos así, de una base privilegiada que es servir a Dios, luego esto se tornaría en un sistema de corrupción a la más grande escala. Cuando retomamos el texto, ¿sí? Vamos a ir poco a poco, mi amado, porque hoy hemos traído bastante, no solo información, sino, mi amado, bastante análisis espiritual de la pobre y triste condición del sacerdocio en los tiempos de Samuel.
Ojo, Samuel crece en este sistema corrupto, pero no se contaminó. Vio cómo se degradó, mi amado, el sacerdocio. Samuel no tenía referente como para decir, yo quiero ser como el hijo de Elí. Yo quisiera ser como el hermano menor de pronto, sí, o el hijo menor de Elí. No, mi amado, no había referentes. Él, mi amado, crecía en un sistema completamente sucio. Hablando, mi amado, de la condición espiritual de la familia, sí, de Elí. ¿Qué apunto respecto de esto? ¿O qué podría yo dar, mi amado, a saber? No importa, mi amado, aún, no digo que esto está bien, pero así el pastor sea de lo peor, así la familia pastoral sea, mi amado, de lo más repugnante, tú y Cristo tienes que tener una relación exclusiva con Él, para no dañarte, para no contaminarte. No había de otra. La única iglesia en Israel estaba, mi amado, en el tabernáculo. No había dónde correr. No había como para decir hoy, que sí lo hay, me voy a otra iglesia, voy a la del frente, o me voy a la de la esquina, o me voy a la de la vuelta. No había, hermano. Lo único que había era la intimidad que cada quien creaba y establecía para no dejarse influenciar por un terrible sacerdocio. Así como cuando un padre le dice, mijito, a la verdad que yo de escuela no lo puedo cambiar. Ahí le toca, usted va a tener que hacerse de oídos sordos cuando insulta a sus compañeros, usted no se junte con ellos, usted vaya a estudiar, dedíquese a eso y obviamente yo desde aquí haré lo mío, usted desde allá hará lo suyo, pero usted tiene que ir a seguir adelante, estudiar, sacar buenas notas, porque a eso usted va a ese lugar. El que se quiere dañar, se daña. El que quiere aprender vicio, aprende vicio, pero el que quiere mantenerse sano, quiere mantenerse, mi amado, de pronto buscando el estudio, lo hace y se gradúa con las mejores notas. ¿Sí? Verso 12. Hemos dado bastante tela a este primer indicio. Los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Verso 13. Y ojo, esto no era orden, era costumbre. La pregunta es, ¿quién implantó esa costumbre? Posiblemente el mismo Elí. Creo yo que por lo menos así se entendería. Y luego con sus hijos esto se acentuó de una manera desproporcionada. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, ¿qué hacían ellos? Venía el criado del sacerdote, no el sacerdote, el sacerdote mandaba hacerlo, pero en todo caso es lo mismo. Sí, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, hablando de un gancho allí, mi amado, sí, de 3 dientes, y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Antes de seguir leyendo el verso 14, vamos a establecer cómo se tenía que ofrecer lo que Dios exigía de su pueblo. Para ello tenemos que retroceder en la Biblia, y un libro de gran referencia, mi amado, será el libro de Levítico. Sí, el libro de Levítico. Bien, establezcamos, mi amado, de primera mano esto. En Levítico capítulo 10, veamos los principios más elementales, sí, por el cual los sacerdotes se tenían, mi amado, que regir para poder alimentarse, por decirlo de esa forma. ¿Se acuerda usted que en el Nuevo Testamento hay una expresión que dice, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Verdad? ¿Sí se acuerda, no? De esa que Pablo de hecho lo usó
¿Para qué? Para remarcar de que los que sirven en el altar deben de comer del altar. ¿Qué decía la ley respecto de digamos así, de esos requerimientos para los sacerdotes? Dice el Señor, Levítico capítulo número 10, voy a leer desde el verso 12 en adelante, hasta el 15. Y Moisés dijo ¿a quién? A Aarón, a su hermano, al sumo sacerdote, y a Eleazar y a Itamar, los cuales eran en ese entonces hijos de ¿quién? De Aarón. Tomad la ofrenda, y ojo, vaya apuntando estas expresiones o subrayándolas. Tomad la ofrenda que queda, subraye eso, que queda, ¿sí? Subraye eso. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar. Mira a dónde inclusive se tenía que comer y cómo comerlo, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, es decir, aseado, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios, y no de cualquiera, de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque habían llamado muchos sacrificios ofrecidos por el pueblo, pero que no eran sacrificios las de paso, sacrificios de reconciliación. La mayoría ofrecía, mi amado, por causa de pecado los sacrificios. Y cuando esto era así, de ese tipo de ofrendas no se podía comer. Porque, mi amado, tenían como destino, sí, hacer del sacrificio un sustituto completo por causa de la rebelión del pueblo o de la persona. En ese sentido, el sacrificio no se podía coger. Todo se tenía que consumir a fuego en el altar. ¿Qué más nos dice? Porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras. Ahora, ¿qué son las grosuras? Aquí esto lo voy a remarcar porque esto va a salir más adelante. Mi amado hermano, las grosuras son exactamente lo que usted está pensando. La grasa que acompaña en este caso, a los órganos que muchas veces, mi amado, por causa de la gordura comienzan también, diríamos, a emanar estos órganos, mi amado, la grasa de exceso que tienen cierto tipo de comidas. Por ejemplo, usted se ha escuchado, uy, me salió que tengo grasa en el hígado. Usted que come cangrejo, le gusta el caparazón, ¿verdad? Y hasta lo... ¿qué cree usted que está chupando ahí? La grasa. Ahí se acumula la grasa. Y usted dice, está gordito, sí, pero de la grasa. Llamado, la grasa era considerada, ojo, por el Señor, llamado, dentro del sacrificio, uno de los, por decirlo así, una de las partes más importantes que tenían que ser ofrecidas, ¿sí?, en el altar para el Señor. Porque al ser la grosura se consideraba como la bendición extrema de la gordura de lo que Dios había dado dentro de las ovejas, de los carneros, es decir, dentro, mi amado hermano, del ganado que el Señor había bendecido. No es lo mismo ofrecer en pobreza o en estrechez, mi amado, una vaca flaca que ofrecerle una vaca o un becerro gordo. ¿Me entiende esto? Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla. La espaldilla, sí, mi amado, es la parte donde está por lo general todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con los huesos de la espalda, las costillas.
que se han de elevar, y el techo será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Yo de todo esto le dije que subrayara algo que está al inicio. ¿Qué fue lo que le dijo que subrayara? ¿Ah? ¿Cuál? Yo le dije, subraya eso. ¿Cuál? Tomad la ofrenda que queda. La que queda es la que sobra. Es, mi amado, diríamoslo así, lo final. No lo primero, no lo inicial, sino lo que va después. Adicionalmente a esto, por supuesto que tenemos que ver algo más. Escucha esto. Mira lo que dice el Señor. Acompáñeme, por favor, en Levítico capítulo 6. Retrocediendo un poquito, aquí tenemos que ver aspectos forzosamente de la ley. Y quiero obviamente hacer, antes de leer estos textos, hacer de pronto un hincapié especial. Todo esto, mi amado, nada tiene que ver estrictamente con nosotros. Ni siquiera en la actualidad con el pueblo de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque Cristo abolió todo lo referente a este sistema de culto. Esto es algo del pasado, o considerado del antiguo al antiguo pacto. Cristo es el nuevo pacto en su carne y en su sangre. Ahora bien, dada la aclaración, en Levítico capítulo 6, verso 16, dice, y aquí lo habla con más claridad, en el texto leído anterior era lo que quede, aquí dice, y el sobrante de ella. Aquí se entiende más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que sobra? Eso, lo que queda ya, así como cuando usted va con el plato al final, sí, que la mamá ya va a prepararse a lavar la olla y dice, quedó por ahí algo. ¿Quién busca a la mamá al último? ¿Verdad? Busca el sobrante. Y el sobrante de ella, lo que dice aquí, lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. Aquí está más claro. ¿Qué es lo que tenían que comer de lo que traía el pueblo? Lo que sobra. Las obras del sacrificio quemado. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser primeramente ofrecido y quemado en el altar completo, de manera inicial, lo más gordo, lo más grueso, mi amado, al Señor. Ahora bien, esta ordenanza bíblica, mi amado, de la ley fue manoseada. ¿Por qué causa? Por una costumbre. Por una costumbre. Bien lo dice el verso 13, volviendo por favor a Samuel, capítulo 2, verso 13. La Biblia dice, y era costumbre de los sacerdotes. Cuidado, mi amado, cuidado. Algo que se hace por costumbre no significa que sea algo correcto. ¿Me entiende esto, mi querido hermano? No, hermano, es que aquí en esta iglesia se acostumbra a ser así. Sí, está bien que se acostumbre, pero ¿qué dice Dios? Si esa costumbre, mi amado, viene a perfeccionar la ordenanza, aceptaría la buena costumbre. Pero si esa costumbre, mi amado, pisotea la ordenanza, disculpe lo que voy a decir, al diablo la costumbre. Prima la ordenanza. Amén. No es que aquí es costumbre de poner como pastor o poner como encargado de tal área a los hijos del pastor. ¿Quién ha dicho eso? Es que es costumbre. Al diablo la costumbre. Tiene que primar. ¿Qué cosa? Lo bíblico, la ordenanza bíblica. Sí estamos claros en esto, mi amado. Yo, por lo menos en mi caso, yo no me caso con mis hijos. Ya. Si se apartan, el diablo se los va a llevar. Y si se afirman, Dios los va a usar poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo hoy día voy a dormir afuera, creo, en la casa de él. Era
costumbre de los sacerdotes. Pero claro, esa costumbre de ellos se la impusieron. ¿A quién se la impusieron? Al pueblo. Ojo, Y esta fue para mí la mayor transgresión. Que el mal que ellos acostumbraron a hacer, luego, mi amado, lo comenzaron a exigir al pueblo. Exigir al pueblo. Y dice el Señor, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras todavía estaba, ¿qué cosa? Dice la Escritura, todavía estaba en pleno proceso de cocción, es decir, en plena quema dentro del altar del sacrificio. Y ellos venían, mi amado, los criados venían con un garfio, con un gancho de 3 patas, lo metían en el altar y lo sacaban crudo o semicrudo. Y esto, mi amado, lo hacían, dice la Biblia, con todo sacrificio. Es decir, no hacían excepción. Otro agravante más. Ni siquiera lo hacían con los sacrificios de los cuales sí podían comer, que eran los sacrificios de paz o de reconciliación. No, aquí no había, mi amado, parámetro de decir esto sí, esto no. Era sacrificio, estaba en el altar, vaya, agarre y saque. Por allí escuché, dentro de este relato bíblico, de un comentario, dijeron lo siguiente, y me pareció importante, porque usted sabe cuánta gente ofrecía sacrificio en el altar. Era todo el pueblo, hermano, y lo ofrecían todos los días. Aparte de los acostumbrados sacrificios de la mañana y de la tarde que se ofrecían todos los días. Y cuando ofrecían sacrificio, no era, ¿cómo te digo? No era una libra de carne. Mira que por allí, solo para que te des una idea, Salomón, mi amado, tranquilamente mandaba matar 6,000 cabezas de ganado. Eran por miles. Y si alguien había prosperado como ganadero, como agricultor, como ovejero, mi amado, llevaba, mi amado, de a cientos muchas veces. 100, mi amado, sí, ovejitas, 100 carneros, 30 carneros, y los sacrificaban a Jehová como gratitud. O sea, no es que se estaban muriendo de hambre, había para comer, pero al escoger. Y en función de esto, este comentario me llamó la atención y se lo comparto porque me parece que es válido. ¿Por qué tomar la carne en este estado? Y comenta, ¿por qué querían los hijos de Eli carne cruda? Quizá, y escucha esto, era para que pudieran prepararla de primera mano a su forma, a su gusto. Y Dios no les había dicho que la podían preparar a su gusto. Ellos tenían que comerla, mi amado, tal cual como Dios dijo que se la tenían que comer. Sin de pronto pasarla por los típicos condimentos, como cuando usted dice, ay, me gustaría comer una carne, pero así. No es lo mismo comer una carne, mi amado, frita, que comer de pronto un buen pedazo de, ¿cómo es que se llama un asado, ¿no? Por ahí, mi amado, con una parrilla y que usted le pone perejil, le pone de pronto apio, le pone pepas allí de ajo y cosas, o sea, es decir, bien condimentada. ¿Verdad? Ya por ahí muchos hermanos dicen, ay, hermano, y me dieron una flor. Me hubieran llevado una parrillada mejor. Primer punto, ojo, quizá era para que pudieran prepararla de forma, sí, arbitraria, como lo quisieran. O lo más probable, y esto me asustó, era porque la carne cruda era más fácil, y escuche esto, de ser vendida afuera y obtener grandes sumas de dinero. Y yo me voy por ahí. Porque ya para comer, discúlpeme, mi amado, aquí de hambre no se estaban muriendo. Aquí había un negocio. Había un negocio. Y al poner, mi amado, el altar no era, pues, hermano, una parrilla de un mes, mi amado, el altar, mi amado, del sacrificio, mi amado, era un lugar, sí, más o menos como el diámetro de estos 4 pilares.
de bronce y una parrilla de bronce, mi amado, donde las piezas de carne, mi amado, eran pero por montones que caían a asarse, a consumirse. Por eso es que venían, mi amado, de pronto sirvientes musculosos con trinches enormes y metían, mi amado, y sacaban pero de a grande, hermano, y lo mejor, y se lo llevaban luego a los sacerdotes, a los hijos de Elí, para que ellos dispusieran de esto como bien les pareciera. Alguien de pronto fuera ya del tabernáculo decía, ya sabe lo que yo quiero, mire que yo pago bien por esa carne. Era un negocio, hermano, redondo. Dice el verso 15, asimismo lo hacían antes de quemar la grosura. Usted no me va a dejar mentir, hermano, pero el chicharrón es muy rico. Allí las vísceras, cómo la gente no se para en la parrillada criolla de la esquina y dice, deme esto, ¿verdad? Y está ahí. ¿O no? Claro, hermano. Yo ya los veo muchos de ustedes sentados ahí en la parrilla. Ay, hermano, de aquí a hacer parrillada. Dice el Señor, mi amado, asimismo hacían antes de quemar la grosura. Venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, para eso no metían el garfio, eso lo recogían, mi amado, antes de que la grosura sea presentada. Es decir, en las escaleras le decían, dámela. Esto no lo sacrifiques. Esto yo lo voy a coger primero. Era un conflicto terrible, hermano. Es como que si alguien se para en la puerta y se trajo el diezmo, yo lo cojo primero. No, pero si usted déjeme ponerla. No, no la ponga. Esto lo cojo yo. Primero yo. ¿Me entiende esto, mi amado? Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino que la quiere cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, es decir, lo que era más valioso de esto, y después tomen lo que quieran, él respondía, no, dámela ahora mismo, de otra manera la voy a tomar, te la voy a sacar del bolsillo. Por la fuerza. Era pues, y en esto concluye, ¿sí?, la observancia de Dios, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Muy grande. Porque los hombres a la larga, ¿en qué incurrían? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué más decía, mi amado, el Señor respecto de semejante forma aberrante de llevar, mi amado, un ministerio? Mi querido hermano, quisiera ver partes de este asunto. Algo que me parece muy sabio poder considerar era, mi querido hermano, lo que decía, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo número 3. Acompáñenme, por favor. Por fuerza tenemos que ver, como le he mencionado, aspectos de la ley para poder entender el contexto de cómo estaba el sacerdocio o cómo debería de estar el sacerdocio en los tiempos de Samuel. Mira lo que Dios había dispuesto. ¿Lo tiene? Levítico 3, verso 16 al 17. Dice el Señor, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Subraye eso. La grosura, mi amado, no podía ser comida de esa forma. Dice, toda la grosura es de Jehová. Pero ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían los hijos de Elí? La grosura es mía. Por eso la forzaban. Toda la grosura es de Jehová. Dice allí, estatuto
perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre tampoco comeréis. Toda tenía que ser consumida a fuego, toda. Pero ¿qué hacían los hijos de Eli? Pasa para acá la grosura. Mi querido hermano, al ellos admitir semejante, mi amado, estado de degradación en el ministerio, Dios tenía, mi amado, una disposición cuando alguien no ejercía su ministerio según como Dios lo establecía en su palabra. Para esto le invito, por ejemplo, a leer lo que dice el profeta Oseas. ¿Y por qué con este profeta? Porque ahí, mi amado, se llegó al colmo de los colmos cuando se trató de ministrar para Jehová en el altar. Ahí llegaron, mi amado, a puntos de hasta de ofrecer en el mismo altar de Jehová, mi amado, sacrificios para dioses paganos. O sea, se llegó al colmo de los colmos. Y Dios dijo esto como sentencia para el sacerdocio corrupto. Dice la Escritura, Oseas 4, versos 6 al 9. ¿Lo encontró? Y mira que va algo a la par como empezó la lectura de Samuel 2, verso 12, ¿no? Porque dijeron que estos hombres eran impíos y no tenían, ¿qué cosa? Conocimiento. Mira lo que dice la Biblia. Mi pueblo, ¿lo tiene? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y esto, mi amado, esto le fue dado sobre todo para los sacerdotes. Y mira lo que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. ¿De dónde? Mi amado, un ministro que no tenga entendimiento de la Escritura no puede ser ministro. Hoy por hoy, todo el mundo, mi amado, es pastor. Y de la Biblia no entiende ni papa. El otro día estaba con mi esposa viendo unos videitos, hermano, escuchando cómo respondían a ciertas preguntas, digo yo, típicas del pueblo cristiano. Por ahí alguien preguntaba diciendo, mi pelo es de color negro. Sí, mire esa pregunta, tremenda. Pero la pregunta no asusta, asustaba era la respuesta. Dice, mi pelo es de color negro, decía una hermana, y me lo quiero pintar del mismo color, negro. Pero mi pelo obviamente está envejecido, por allí canas y cosas como esta. Le quiero darle, una renovación a mi pelo, pero no quiero cambiar de color. Y le preguntaban al pastor, pues ¿se puede hacer esto? Mi amado, no me asustó la pregunta, me asustó fue la respuesta. Y el pastor responde y le dice, Dios, así dijo, como que si estuviera escrito, Dios desea al hombre en su estado natural. Yo primero pregunté, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque él dijo que estaba en la Biblia. Él dijo, Dios dice en su palabra que Él desea al hombre en su forma natural. Y en su forma natural debe de quedarse tal cual como está. Y yo sé que muchos dirán, amén. Y él decía, es natural que el pelo se vuelva blanquinoso. ¿Sí o no? Sí. Es natural también que las uñas te crezcan, porque te las cortas. ¿Ah? Es natural que el pelo crezca, porque te lo cortas, hablando de los varones. O porque se la cortan las mujeres y no se lo dejan crecer desde que nacen hasta que se mueren. Cosa que cuando van caminando el pelo les va arrastrando como 3 metros. ¿Por qué te bañas si a Dios le gusta natural? Mi amado, la respuesta fue, como para decir, yo le decía a mi esposa, escucha esto. ¿Por qué pasan estas cosas? Desde el altar. ¿Por qué, mi amado? Porque no tienen conocimiento.
¿Por qué usas desodorante? Si a Dios le gusta que seas natural, que te huelan natural para que te aborrezcan naturalmente también. Mira, mi amado hermano, Oseas fue directo y Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y como desecharon el conocimiento, dijo Dios por medio del profeta: yo te voy a echar ¿de qué lugar te va a echar? O sea, tú vas a ser sacerdote, pero yo me voy a encargar de que te eche. Porque para poder servir no necesitas ser levita, necesitas ser consagrado a mí, santo a mí, conocedor de mi voluntad. Porque si algo se demanda en el sacerdocio es, mi amado, estudio de la palabra de Dios. ¿Me entiende esto? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Y mira, no solamente paga los platos rotos del sacerdote, yo me olvidaré de tus hijos, es decir, de aquellos que van a heredar el sacerdocio. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen. ¿Por qué? Porque ellos cogen de los sacrificios para comer. Está hablando de los sacerdotes, estrictamente. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Eso dijo Oseas al sacerdocio de su tiempo. ¿Qué dijo Dios para Elí y sus hijos? ¿Qué dijo Dios? Solo como para ver un preámbulo. Cuando usted va conmigo, mi amado, a la Escritura, venga rápidamente, por favor. En Primera de Samuel, capítulo 3. Solamente voy a leerlo para enterarme, nada más, y retrocederé a Samuel 2. En Primera de Samuel, capítulo 3, dijo Dios, y esto se lo reveló ¿a quién? A ese muchachito, a ese niño llamado Samuel. Dios se lo dijo. Se lo ocultó al papá. Perdón, al sumo sacerdote, a Elí. No se lo dijo a Elí. ¿Por qué? Porque él no era digno de recibir esto. Porque él, al aprobar o al consentir que sus hijos, mi amado, que eran violadores del pacto de Jehová, él, mi amado, también era cómplice de este mal. Y dijo Dios: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, ¿qué hizo Elí? No los ha estorbado. Es decir, ni siquiera le ha dicho: oiga, está mal esto, ¿ah? ¿Tú crees que semejante? Mira, yo creo que la corrección debe de ir según la medida de la falta. Yo creo que cuando las faltas son menores, las correcciones también son livianas. O por lo menos así se podría entender. No es lo mismo, ¿verdad?, que alguien le haga en una escuela bulla y ustedes por la bulla que escuchen dicen: a ver, por favor, silencio, ¿sí o no? Que a que venga un muchachito y le pegue un chicle en el cabello de una compañera. En ese caso usted no le dice: a ver, usted los agarra y los saca y se los lleva ¿a dónde? Directamente a la dirección. Y vaya a mandar a llamar ¿a quién? Ahí la sanción se hace más fuerte. Y esto que ellos estaban... claro, aquí todavía no toco que aparte de todo esto, eso es muy aparte, estos jóvenes, llamado, hermanita que venía y les bailaba el ojo, si le paraba bola a la hermanita,
para la cama. ¿Qué le parece? Era la cereza al pastel, ¿sí?, de toda la porquería que estos jóvenes hacían, mi amado, a vista y paciencia del Padre. Y Dios, mi amado, le dijo a Samuel que Elí ni siquiera los había estorbado. Por tanto, dijo Dios, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada o limpiada o perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Por qué? Más adelante dirá en el texto, que será motivo de estudio en su momento, de que Dios había, ¿qué cosa? Había ya decidido matarlos. ¿Incluido a quién? A Elí. ¿Sí? ¿Cómo esto que hemos leído y estamos, mi amado, viéndolo en vivo y en directo, por decirlo así, cómo esto, mi amado, podría no solo afectar, cómo podría ser, para mí, mejor dicho de esta forma, cómo podría ser corregido? ¿Cómo podría esto, mi amado, ser para nosotros un precedente como para decir, cuidado, amada iglesia, si a la hora de escoger a quienes van a servir a Jehová? A veces, mi amado, yo o con mi esposa o los dos nos ponemos, mi amado, a pensar, ¿quién quedará después de nuestra partida? Porque no somos eternos. Usted podría decir, hermano, mientras yo esté aquí, yo traigo a mis hijos. Y ahí, cuando tú te vayas, ¿quién los va a traer? ¿No tienes ese temor por si acaso? Y si ya no estoy en casa, ¿seguirán ellos el ritmo con tanto esfuerzo yo les inculqué, o tirarán todo por la borda? A veces uno se pregunta, Señor, ¿y la iglesia en la flor, quién la continuará? Y la iglesia que el Señor nos va a otorgar, y en la parte contigua de este local, ¿quién la va a hacer, preexistir a lo largo del tiempo? ¿Terminará? ¿Despilfarrarán todo? ¿Se la llevarán por el hombro, mi amado, y la cargarán y la harán pedazos? ¿Verdad que existen esos temores? Por supuesto. ¿Cómo evitar, mi amado, que esto ocurra? ¿Cómo evitar que venga gente indolente, amado, y desbarate lo que, mi amado, en Dios con tanto esfuerzo se ha levantado? ¿Habrá acaso, mi amado, una respuesta bíblica para poder, mi amado, mantener el orden de las cosas según la voluntad de Dios? Claro que lo hay. Hoy quiero que venga conmigo a la epístola de Tito. ¿Lo tiene? Carta a Tito. Ahí junto a Timoteo, ¿no? ¿Lo encontró, mi amado? Dile al que está a tu lado, y díceselo clarito. Dile al que está a tu lado, esto no es negociable. Esto no es negociable. Así como cuando tú le dices a tus hijos, no va y punto. No, mamá, mira, te lavo la ropa y lávala porque tienes que lavarla igual, pero permiso no hay, no se negocia. Los ministerios que Dios tiene para los que el Espíritu Santo llama, los requisitos no son negociables. No, pero no es negociable. Pero es que él es chévere, hermano, le cae bien a toda la congregación, sí, pero no está según los requisitos de Dios, no se puede negociar. Amén, amada iglesia. Si yo mañana me muero, usted dirá, el ministerio no es negociable. A ver, ¿cómo es el candidato? Aquí está el requisito. Si no es así, se busca otro candidato. Pero no es negociable. Amén, amada iglesia. Amén.
Deme reposo cuando me vaya. Si no, me levanto del sepulcro y le vengo a dar las patas. Por esta causa, escuche esto, por esta causa le dice Pablo a Tito, versículo número 5, ¿ya? Verso 5 en adelante. Escuche con atención. Por esta causa te dejé en Creta, que era una isla, ¿sí? Y allí, mi amado, se necesitaba poner, ¿qué cosa? Liderazgos. Líderes, pastores, obispos, veedores de la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Se refiere a líderes espirituales en cada iglesia de cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí la lista, esta lista es más sencilla que la de Tito, que la de Timoteo, más sencilla. Escucha esto, dice: el que fuere, subraya eso, irreprensible. ¿Qué cosa es ser irreprensible? Alguien que cuando te vea no tenga nada mal del cual confrontarte. Eso sí, irreprensible. No quisiera verlo en extremidad de santidad. Irreprensible. Alguien que cuando tú, mi amado, lo conoces y al tener el día a día con él, te dices, no, el hombre es correcto. Ser irreprensible es ser un hombre correcto. Así de sencillo. Tú vas, hablas con él, no, el hombre es sano, el hombre es centrado, el hombre no anda por allí, sí, de pronto ocultando algo, no, es irreprensible. ¿Me entiendes esta parte? Dice allí, el que fuere irreprensible. 2, marido de una sola mujer. No, hermano, lo que pasa es que el hermano tuvo que rehacer su vida. Así tenga todo y en esto falte X. Marido de una sola mujer. ¿Y si es viudo? Sí, sí puede, por ser viudo. Claro, un viudo sí puede. Inclusive puede volver a casarse, porque la misma palabra se lo permite. Pero si no es viudo y esta es su tercera, cuarta, quinta, sexta mujer, entonces no, pues hermano, ¿cómo alguien que no ha sabido mantener un matrimonio puede aconsejar a un matrimonio que tiene problemas? No puede. ¿Amén, iglesia? Amén. Listo. Vamos bien, vamos bien. Que tenga hijos creyentes. Mira tú, mi amado. Imagínate que alguien sea marido de una sola mujer, sea irreprensible, pero, hermano, lo que pasa es que tengo un hijo apartado, tiene vicio. No puede. No puede, hermano. ¿Por qué? Porque va a ocupar la más alta dignidad dentro de un ministerio. No puede, hermano. Porque por ese hijo puede afectarle él el ministerio. Imagínate que después el hijo borracho venga a reclamarle, no, esta iglesia es mía porque él es mi papá. ¿Cómo hacemos ahí? No puede. Que tengan hijos creyentes, que no estén, peor todavía, acusados de disolución ni de rebeldía. Si estamos escuchando, ¿verdad? Porque es necesario, y aquí vemos que un anciano, ¿en qué calidad cae? De obispo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio. Vaya viendo, mire, suavecito. No iracundo. No dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor ¿de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta lista o esta palabra es más fácil de entender y verla en Tito que en el mismo Timoteo. Ellos son, mi amado, candidatos. No digo que son ministros ya. Son candidatos que usted puede por lo menos hacer pasar al frente y decir, escojamos de estos candidatos, orando a Dios, quién va a ser un futuro ministro de una iglesia. Y ellos deben de anhelar esto, porque si no lo anhelan, así cumplan, si no tienen carga, que ni pasen, que sigan sentados. Esos candidatos tienen que tener carga por esto. Por eso es que esto se completa con Timoteo, que dice, el que anhela obispado. Debe haber carga para esto. Con la carga puesta y al ver más de uno, entonces se hace como lo hizo la iglesia primitiva. Oraba y escogieron entre dos a un sucesor. ¿Verdad que fue así? Escogieron entre dos al sucesor de Judas. Mi amado hermano, cuando no se tiene, ¿sí?, lo que se requiere para servir, es mejor que no sirva. Porque Dios lo va a terminar desechando. Y lo que es peor, su mala forma de ministrar corrompe al pueblo y se corrompe a sí mismo. Eso le pasó a los dos hijos de Eli. Mientras, mira, toda esta porquería estaba en su apogeo, el verso 18, bueno, ya no me queda agua, es como un vaso de agua fresca. Porque esto está como sándwich en el verso 11 y en el verso 18. Toda la porquería está en la mitad. El verso 11, el niño ministraba a Jehová. En el versículo número 18 ya no era un niño, ahora era un joven. Los años habían pasado. Y pareciera ser que la edad de este joven es contemporánea con la edad de los dos jóvenes que son sacerdotes junto con su padre. Pero mira, mi amado, bien dijo alguien, no puede evitar que las aves vuelen, que los gallinazos vuelen, pero sí puede evitar que hagan nido en mi cabeza. Samuel, en medio de esta porquería, mi amado, no se dejó contaminar de los hijos de Eli. Él mantuvo, mi amado, aún en su pequeña edad que su madre pudo depositar en él, mi amado, cuando lo destetó, mi amado, pudo consolidarlo y fue al templo a hacer lo que Dios quería, no lo que los otros querían. ¿Qué vienes tú a hacer al templo? ¿Vienes a buscar peladas? Muchos, mi amado, se han ido porque las peladas no le pararon bola y se fueron de la iglesia. Porque ya no hay de dónde. Y dice, no, pues si ya no me paran bola, mejor me voy a otra iglesia a buscar pelada. A eso vienes a la iglesia. Vienes porque la muchacha viene y eres cristiano porque es algo que ella te ha dicho que puede escoger como para una relación seria y entregas tu vida a Cristo, no por Cristo, sino porque la pelada te ve que estás decidiendo a Cristo y ahora sí, ya se decide Cristo, ahora sí, casémonos, y una vez que te casas, nunca más vuelves a saber del Señor, porque Él te arrastra al mundo o ella te arrastra al mundo. Cuidado, ¿eh? De eso aquí hemos tenido bastante. Cuidado, ¿enamorado de quién estás? ¿De Cristo o de la pelada? Amados hermanos, las razones adecuadas serán para ti también, mi amado, ¿sí?, la consolidación de un verdadero ministerio. ¿En qué va a acabar toda esta desgracia? Lo veremos después, por supuesto. ¿Cómo podemos concluir? Y quiero darle esta referencia.
Los hombres que menosprecian, escuche esto, los hombres que menosprecian el ministerio y las ofrendas que se dan a Dios, cambian la grandeza por la ignominia del pecado. Elí era, claro, que la codicia, o para Elí era claro que la codicia de sus hijos, la violencia, la intimidación que hacían, no solamente dañaban la reputación de los suyos, sino que también ensuciaban el corazón de los que venían a ofrecer sacrificio a Dios. Ya era bastante malo que el sacerdocio alcanzara estos grados de corrupción, que para rematar, amado, también dañaban el corazón de los que venían voluntariamente a ofrecer a Dios lo mejor. Elí estaba, mi amado, en medio de toda esta trama. ¿Por qué Elí no hizo nada? ¿Por qué les permitió a sus hijos que hagan y deshagan, mi amado, del ministerio? Hay una gran responsabilidad, mi amado, de aquellos que ministren en un altar. No solo tenemos que velar por el pueblo, no solo tenemos que velar para que Dios esté agradado de lo que se hace, sino también, mi amado, velar por los nuestros en casa. Tenemos 3 frentes, ¿sí?, al cual debemos de estar atentos. Y no podemos flaquear en ninguno de ellos. Porque lo que ellos hacen, o lo que nosotros permitimos, o lo que otros, mi amado, con nuestro consentimiento pudieran llegar a hacer, nos pueden, mi amado, afectar directamente, no solo por el ministerio, nos pueden afectar, mi amado, directamente con nuestra comunión con Dios. Y cuando eso ocurre, hay que dejar el ministerio, sentarse y dejar que otro haga la obra con un corazón acepto al Señor. Amén. Oren por nosotros, mi amado, para que no caigamos, sino para que nos mantengamos firmes. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en esta noche. Aleluya.